Dice el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, nos acercamos a ti una vez más, muy conscientes de que esto es algo producido por ti en cada uno de nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo que nos has dado al haber venido a ti, respondiendo al Evangelio. Y Señor, que por medio de tu Espíritu podamos nosotros continuar creciendo, ejercitándonos diligentemente en buscar que ese fruto sea cada vez más evidente. Nos ponemos en tus manos, nos rendimos a ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, el que nos compró y el que nos quiere transformar a su hermosa y preciosa imagen. En tu precioso nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cada vez que nosotros tenemos el privilegio de tener que estudiar la palabra de Dios, somos muy afectados, por la simple y sencilla razón de que tenemos que ser muy intencionales con lo que estudiamos. Estamos buscando cómo esto no únicamente se ve aplicado a nuestras vidas, sino que lo podamos todos recibir como parte de la gracia de Dios. Y una de las cosas que quiero yo nomás comentar antes de empezar mi predicación, porque la verdad es que esta parte, digo siempre, pero esta parte se me ha hecho muy, como me ha afectado mucho por esto. Decía Charles Spurgeon, este gran predicador, decía: la iglesia es el lugar más feliz sobre la tierra. Es the happiest place on earth. Y yo digo, que es cierto lo que dijo ese hombre, de que vengamos nosotros a ser expuestos ante la palabra de Dios, a recibir de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de su cuidado, de su amor. O sea, el amor que Dios quiere regalarnos y hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros, de tal manera que disfrutemos a Dios, que nos deleitemos con Él, como dice el Salmo y como dice Proverbios: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá peticiones de tu corazón. Y esta parte, el día de hoy, voy a predicar sobre la mansedumbre. Y a manera de advertencia les voy a decir, por favor, no empecemos a condenarnos. O sea, a la hora que nos topemos con esta virtud, no digamos: pues yo estoy lejos de esta situación. Hay que tener cuidado con la palabra de Dios, porque es para nuestra edificación y es para nuestra transformación. Entonces, dicho esto, Dios en su misericordia, al habernos dado su Espíritu Santo, nos da, como decía muy bien Armando, o sea, nos hace parte de su familia y nos da de esas preciosas y maravillosas promesas que Pedro dice que nos ha hecho partícipes de ellas. Dice: por medio del conocimiento de su Hijo Jesucristo, y nos ha llamado a conocer esa excelencia moral de Dios. Y por medio de ese conocimiento, les digo, nos ha dado esas preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, partícipes de Dios, de su familia, al tener nosotros su Espíritu Santo. Dice ahí Pedro: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, de los deseos de la carne. O sea, nos ha llamado el Espíritu Santo de Dios, nos ha dado su Espíritu para que aprendamos a que, una vez estando Él en nosotros, identifiquemos las cosas del mundo y huyamos de ellas, que nos alejemos de ellas. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios quiere producir en cada uno de nosotros, en todos los que estamos aquí, independientemente de lo que tú pienses de ti, Dios quiere que tú y yo seamos mansos. Me acuerdo mucho cuando prediqué
el sermón del monte y les tuve que decir, mansos, no mensos. Me acuerdo bien, porque una persona mansa puede reflejar a alguien muy calmado, muy sobrio, muy prudente. Y yo quiero que veamos desde el punto de vista bíblico qué es la mansedumbre. Ahora, tanto la mansedumbre como la humildad están muy relacionadas. O sea, de hecho la raíz de las palabras es prácticamente la misma. Entonces habré yo de mencionar tanto una como la otra, pero nada más quiero hacer una diferencia por cuestiones nuestras. O sea, que digamos, bueno, esta virtud, ¿qué quiere decir de acuerdo al término bíblico? Entonces empecé yo a buscar lógicamente en los diccionarios bíblicos y la primera definición de la palabra mansedumbre que me encuentro es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre, y mujer por supuesto, no se deja arrebatar fácilmente por la cólera con motivo de las faltas o enojo de los demás. Ahí les voy otra vez. Es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Una persona calmada, serena, que piensa. Otro diccionario dice así: la virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse. No fácilmente se enoja. Tiene esa particularidad como del Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Otro diccionario dice apacibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad. Exenta. Es una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, resentimiento o ánimos de venganza. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes, como la humildad, dice este diccionario, de las que rara vez se halla separada. La amabilidad y de pasada hasta con el dominio propio, que es la siguiente virtud o el fruto del Espíritu de Dios, que habremos de ver que se debe de manifestar en nosotros. Esta palabra tiene como su origen en la raíz de afligir o humillarse intencionalmente. Están tan relacionadas que el Señor Jesucristo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, cuando habla y hace aquella invitación que nos hace a todos los que estamos aquí, sin excepción. Dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice esto: y hallaréis descanso para vuestras almas. El Espíritu Santo de Dios, hablándonos por la Escritura, y el Señor Jesucristo, a la hora de que hace esta invitación, nos dice: ven a mí y tú vas a encontrar descanso para tu alma. Vas a encontrar esa paz que viene de Dios. Yo te la voy a dar. O sea, tenemos que venir a Jesús. Y en la palabra, curiosamente, a la hora de estar buscando yo ejemplos bíblicos de mansedumbre en personas, tuve que acabar aquí. En esta parte, la única otra persona que se habla del punto de vista de mansedumbre fue Moisés. En una parte donde habla él y dice que él fue el más manso de todos los hombres. Y la palabra en diferentes traducciones aparece como o el hombre más humilde que había. Pero Jesús es el ejemplo primario, fundamental, de quien habremos de aprender nosotros entonces,
¿Qué es la mansedumbre? Es Él. Él es el que nos dice en su palabra, venid a mí. No nos dice, vamos a buscar ejemplos de Daniel, de José, de Moisés, de Pablo. No. Ven a mí. Tú y yo, el día de hoy, si por alguna razón nos encontramos con una falta de descanso en nuestra alma, es muy posible que tú no estés yendo a aquel a quien te da el descanso para una alma que el día de hoy está afligida, está menesterosa, está angustiada, está desesperada, atemorizada, etc. Es venid a mí, dice, y hallaréis. Esa es la persona de Jesús en quien habremos nosotros entonces de ir a buscar que se nos dé el descanso del alma. No es que hagas tu meditación, no es que hagas ejercicio, tienen sus beneficios las cosas, pero esto es lo que el Espíritu de Dios te habla a ti y a mí el día de hoy. En medio de la turbulencia que estamos viviendo, el Señor Jesucristo dice, ven a mí, ven a mí, todo está bajo mi control, toda autoridad me ha sido en los cielos y en la tierra. Todo está bajo mi control, yo tengo toda la autoridad, entonces ven a mí. Ahora, esta virtud de la mansedumbre la tenemos que ver en detenimiento, porque sí creo yo que de alguna manera, y más entre los hispanos, no sé en otras culturas porque no las conozco, pero entre los hispanos no es algo necesariamente bien visto, que seas tú tranquilo, que no respondas rápidamente. Decía Warren Wiersbe, un hombre, dice, la mansedumbre no implica debilidad. Fíjense lo que dice, sino poder bajo control. La persona humilde no se enaltece. La palabra griega empleada aquí se usaba para denominar a un caballo que había sido domado. La palabra mansa solo busca la gloria de Dios y no la alabanza de los hombres. La mansedumbre es un fruto del Espíritu y no puede ser fabricada por el hombre. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios, en el momento en el que tú le entregaste tu vida a Cristo y fuiste lleno de la persona del Espíritu Santo, empieza a producir en ti una transformación que irá eventualmente a dar fruto de muchas maneras. Y una de ellas tendrá que ser la mansedumbre. Y uso el término deliberadamente, tendrá que ser. No estoy aquí siendo no intencional. Ahora, esa es mansedumbre. O sea, ya les leí las definiciones de lo que es la mansedumbre. ¿Y qué es la humildad? Porque si se parecen tanto y tienen su origen en las mismas palabras, ¿qué es? Dice un diccionario así. Dice, la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden. Otra vez, porque eso se me hizo tremendo. La persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Ejecuta el acto de humillarse. En ese sentido, Dios, siendo grande y poderoso, se sienta en las alturas, pero se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ahora, esta no es una característica de Dios. Dios Padre no es humilde. Dios es poderoso, soberano, justo, perfecto, santo, inmutable, omnisciente, omnipotente. No es humilde. Su Hijo Jesucristo vino a enseñarnos en la tierra lo que es la humildad que debe de llevarnos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Dios se humilla a la hora de que ve la tierra.
la rebelión rampante que hay sobre la faz de la tierra, Dios se humilla a mirar. Ahora, lo ha hecho de tal manera que ahora nos ve por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra que nuestras vidas ahora están escondidas en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tú has rendido tu vida a Cristo, tú lo reconoces como tu Salvador, Dios no te ve a ti, Dios está viendo a Cristo. A menos de que intencionalmente tú seas un simpatizante del cristianismo, que a ti te guste la cuestión religiosa de la fe y digas, me gusta, pero yo en ese rollo no me meto. Yo vivo mi vida a una distancia. Si así es, Dios te ve a ti y ve toda tu maldad, todo tu pecado, toda tu rebelión, toda tu desobediencia, etcétera, etcétera. Esta definición la podemos ver de una manera clarita, específica en la persona de Jesús. Dice el capítulo 2, y lo subrayan si gustan, porque le he pedido a Dios que se quede en nuestros corazones esto. Filipenses 2, el versículo 6, o sea, sabemos por la Escritura que Jesús es Dios. El Verbo estaba con Dios, era Dios, es Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice Filipenses 2:6, para que veamos que la definición de ese diccionario está muy apropiada. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vean las palabras, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó, dejó su gloria, se despojó intencionalmente, tomando forma de siervo, haciéndose. Él se hizo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todas estas acciones son decisiones. Los pasos que el Señor Jesucristo nos lo dejó de una manera muy claramente especificadas aquí para que nosotros aprendiéramos de Él. Él es el que viene y nos dice, aprende de mí lo que es mansedumbre. Yo te voy a dar descanso a tu alma porque la mansedumbre tiene una implicación de que a la hora de que nosotros estamos siendo mansos, algo sucede aquí adentro y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver el por qué. El significado de esta palabra, humildad, apunta en varias direcciones, pero el pensamiento central es libre de orgullo. Una persona humilde es una persona que se deshace de su orgullo, que tiene humildad, mansedumbre, modestia, benignidad. Ahora, para los griegos, este término de humildad, de mansedumbre, era algo débil y despreciable. Cuando estaba viendo la historia, sea qué curioso que para los griegos y para los mexicanos también, ¿cierto? Para los hispanos. Por eso inventamos la palabra menso. ¿Qué menso? Que se deja. Que se quedó callado. Le dijeron algo y se quedó callado. No se defendió. Haz algo. El Señor Jesucristo, sin embargo, a esta virtud la puso como el fundamento del carácter cristiano. Una persona que se dice cristiana debe estar caracterizada por la mansedumbre y por la humildad. Porque de las implicaciones que conlleva la mansedumbre y la humildad son que Dios habrá de bendecir. Dios habrá de entrada
de dar descanso para el alma. Pero más aún, muchas otras cosas más. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hermanos y hermanas, no es una sugerencia. Este es un mandato de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Te va a exaltar en su debido tiempo. Ahorita no, en su debido tiempo. El Espíritu Santo de Dios, a la hora de que tú y yo somos movidos por el Espíritu Santo de Dios a humillarnos, a guardar silencio, a pasar por alto la ofensa, a quedarnos callados ante situaciones como las que el Señor Jesucristo pasó. Dice, en su momento yo me voy a encargar de exaltarte. Esto es lo que se me hace impresionante, hermanos. Discúlpenme, pero se me hace impresionante que el Señor se ocupe de exaltarnos. Se me hace impresionante. O sea, una virtud que en mi corazón está obrando para mi bien. Todavía el Espíritu Santo me diga, si lo haces te voy a exaltar. ¿Cómo no habremos nosotros entonces de responder intencionalmente a esta virtud, a este fruto del Espíritu Santo que en nosotros no necesariamente está muy presente y en ocasiones muy poco frecuente? Esta virtud de la mansedumbre, de la humildad, es la contraparte de la soberbia, del orgullo, del que yo soy quien yo quiero ser y hago lo que a mí me da la gana cuando quiero, porque puedo y porque me pega la gana. La contraparte, porque la definición continúa hablando de aquel que es afligido, aquel que puede ser en un momento dado hasta oprimido. Isaías 53:7, hablando del rey Jesús, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Este es el Rey Jesús. Este es el creador del universo y se quedó callado por nosotros. Y a nosotros muy fácilmente nos pueden sacar el tapón por situaciones irrelevantes, sin trascendencia, pero que muestran lo que traemos en el corazón. El Rey de Reyes, creador del universo, se quedó callado. Aprendemos pues del Señor Jesucristo esta virtud que afectará nuestras almas con el descanso que el Espíritu Santo Dios quiere, y en parte para que nosotros aprendamos a entender que Dios en su soberanía permite que situaciones terribles se manifiesten en nuestras vidas para que aprendamos a guardar silencio delante de Dios. Para toparnos con situaciones en las que no tendremos necesariamente sabiduría para saber qué hacer. Entonces, a esta predicación le puse como título la mansedumbre, una virtud olvidada. Difícilmente pensamos en ella. Y el propósito de mi mensaje es que ser mansos debe tener implicaciones para nuestra alma, pues no es una virtud opcional. No es si quieres, si te gusta, si estás de acuerdo, si tu personalidad no te lo permite, no. Entonces nos encontramos nosotros con que nos evaluamos a nosotros mismos y no necesariamente pensamos de nosotros como personas que necesitan mansedumbre. ¿Por qué? Porque somos buena onda.
somos educados y nos aguantamos en ocasiones no, pero la verdad de las cosas es que esto va más allá de nuestro carácter carnal, de nuestra educación, de nuestra manera de comportarnos. Esto es algo profundo que brota de un corazón que está siendo transformado, renovado por la persona del Espíritu Santo de Dios, que nos está enseñando constantemente a cómo somos transformados a la imagen de Jesús. Ahí está la palabra. Para esto fuimos rescatados, para ser transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, nuestro deseo será: ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder cuando alguien viene a mí y me dice algo o me hace algo en lo que ahí se van a dar cuenta cómo soy? Ahí me van a conocer para que veas que no me voy a dejar de ti. Decimos en ocasiones hasta con mucho orgullo, ahí se va a dar cuenta quién soy realmente, aunque se le quite. Le voy a hacer saber que a mí no me va a andar pisoteando. Hermanos y hermanas, al Señor Jesucristo no lo pisotearon, al Señor Jesucristo lo mataron, lo escupieron, le pegaron con cañas, lo desvistieron, hicieron todo tipo de cosas con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca. Eso es mansedumbre. Esa es la evidencia de una persona que tiene un corazón que quiere agradar a su Padre. Cuando llegaron a arrestar al Señor Jesucristo al huerto de Getsemaní, y llegaron y preguntaron: ¿quién es Jesús? Y cuando contestó, que dijo: yo soy, se cayeron los soldados al suelo, se cayeron ahí todos, porque dijo: yo soy. Imagínense que les hubiera soplado, se los hubiera llevado el viento. Nosotros vemos a Jesús de entrada siendo ofendido, siendo maltratado, siendo traicionado, y guardó esa compostura que glorificaba al Padre Celestial, y que ahora por medio de su palabra viene y nos enseña en diferentes partes de la Escritura que esa debe de ser también nuestra conducta. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de las pasiones juveniles, está hablando de ello, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Sigue la mansedumbre. El Espíritu Santo de Dios habla de una manera tan clara que si nosotros nos ponemos a ver esta parte de la Escritura, nos está hablando a nosotros. Y no tenemos opción de poder llegar y decir: es que a mí no se me da eso de la mansedumbre, yo soy bien bravo, soy bien broncote, soy bien iracundo, a mí que no me diga nadie nada porque, ya sabes. El Espíritu de Dios dice: sigue estas cosas, búscalas, date a ellas. No te dejes llevar por las pasiones de tu carne, que te vienen y te aconsejan y te dicen: no te dejes. Responde, haz esto o haz aquello, que porque eres cristiano te vas a dejar. Hermanos, creo que hay un elemento en el que nosotros tendremos que traer cosas a claridad, como dice Proverbios. Dice: más vale reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, habrá situaciones en las que tendremos que aclarar con mansedumbre, con humildad. Las tendremos que aclarar por el simple hecho que el Señor dice: hazlo para que no dejes de amar. Más vale reprensión manifiesta, más vale que hables las cosas, que las aclares, que amor oculto. Ya tuve una discusión, ya tuve un pleito, hasta aquí llegó. Por la razón de que no habrás de haber aclarado en humildad y o en mansedumbre el pleito, la diferencia, la discusión, el problema
que la palabra de Dios nos da el margen para que lo atendamos de una manera bíblica, así, con mansedumbre, con humildad, con amor. Hermanos, la mansedumbre no es única o exclusivamente, escuchen bien esto, una respuesta a los hermanos o hermanas, primos, familiares, tíos, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, desconocidos. No necesariamente se ve ahí la mansedumbre. Otro elemento muy importante de la mansedumbre tiene que ver con las cosas que el Espíritu Santo de Dios está permitiendo en nuestras vidas para que a la hora de que se manifiesten los problemas serios podamos ver qué hay en el corazón. Es Él el que permite que pasen cosas en nuestras vidas para ver cómo reaccionamos hacia Él. Que podamos decir, Señor, yo no entiendo esto. No me hace sentido. He estado yo ahí cantidad de veces y seguramente tú también. Pero voy a esperar. Es en esos momentos en donde se ve nuestra falta de fe, donde se ve la desesperación que podemos traer aquí. Podemos darnos cuenta fácilmente de cómo cualquier vientecillo de la vida viene a causar una tormenta en el corazón. Cuando el Señor Jesucristo fue muy claro y específico, dice: el que está fundamentado sobre la roca, van a venir los vientos, van a soplar con fuerza y no le van a hacer nada. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios, a la hora de que Jesús habla estas palabras, las habla porque Él veía las multitudes que estaban tristes, desesperados, perdidos como ovejas sin pastor. Por eso los invitaba, al verlos cansados, agobiados, trabajados, atemorizados, los invitaba porque si algo quería y quiere es que hayamos descanso para nuestras almas. Hay un salmo, una vez compartíamos Marta y yo acerca de ese salmo donde decía que el pueblo de Israel estaba tan cansado que no podía oír a Dios. A veces estamos tan afligidos por la vida y los problemas que no podemos poner atención a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Vemos a Jesús invitando a la gente y seguramente lo que veían en Jesús era su mansedumbre. O sea, los invitaba y venían y era su mansedumbre, pero también era cómo los recibía. Se acercaron a Él niños, se acercaron a Él hombres, soldados, mujeres, viudas, enfermos, hombres de negocios como un Zaqueo que le dijo: Zaqueo, baja porque hoy voy a comer en tu casa. O sea, déjenme les pregunto algo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía quién era Zaqueo? ¿Un cobrador de impuestos? ¿Un abusón? ¿Un sobornador que tomaba ventaja de su puesto gubernamental? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Volteó y dijo: Zaqueo. Iba pasando a Jesús: Zaqueo, baja porque hoy voy a comer a tu casa. Jesús sabía quién era. Y cuando llegó Jesús, esta mansedumbre con la que llega lo afecta. O sea, Jesús no dijo: te antes Zaqueo tan tranza, a ver, vamos a hablar aquí tus tranzas, todos tus sobornos, todo lo que le sacas a la gente. Jesús estaba cenando ahí con todos ellos. Vio este hombre seguramente la humildad de Jesús. Sabía quién era Jesús. Sabía los milagros, el poder de este hombre. Sabía quién era. Y se pone de pie y dice: si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a pagar 4 veces, me arrepiento. Jesús no le dijo: vamos a hacer una oración de fe aquí, Zaqueo, para que me entregues tu vida. La presencia del Espíritu de Dios en sabia mansedumbre en la persona de Jesús. Eso fue lo que Jesús mostraba a los niños. O sea,
No sé si les ha tocado que hay niños que no se les acercan a ciertas personas, pero los niños lo buscaban. Sí, andaba lleno de niños. Algo claro veían estas criaturas en Jesús, que los discípulos empezaron: ¡hey, vámonos! Y Jesús: no. Déjenlos que se acerquen a mí, porque Dios es el Rey de los cielos. Cada oportunidad que Jesús tenía, la aprovechaba para mostrar esa mansedumbre. En una ocasión acusan al Señor Jesucristo, y yo pasé por una situación medio parecidilla, pero lógicamente la respuesta de él no tiene comparación. Le dicen a Jesús, le están hablando de lo que hace en el día del reposo, etcétera, etcétera. Y le dicen: ¿sabes que lo que pasa es que tú tienes demonio? A Jesús, que andaba haciendo milagros, acaba de hacer un milagro, y le dicen: lo que pasa es que tú tienes demonio, o sea, tú por el diablo haces lo que haces. Jesús podía haber hecho algo increíble en ese momento: haberlos dejado ciegos, sordos y mudos. Y me llama mucho la atención porque les contesta Jesús y les dice, le acaban de decir: tienes demonio. Y les dice Jesús: una obra hice y todos os maravilláis. O sea, me están acusando hasta que tengo diablo aquí. Les dice: por cierto, esto es lo que contestó Jesús. Dice: por cierto, dice, Moisés nos dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidáis al hombre. A ver, Jesús, espérate, te acaban de decir que tú haces las cosas que haces porque tienes al diablo, el diablo está contigo. Y Jesús les contesta de una manera completamente diferente. Por cierto, les dice: ustedes andan haciendo circuncisiones el día del reposo. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si nos dicen que tenemos al diablo metido? Se les aparecería el diablo a muchos de ellos. ¿No es cierto? A mí me acusaron de que yo era el diablo. Un sacerdote me dijo: es que esto es el diablo. Y nunca se me ha olvidado. Este hombre que le dijo a Jesús: tú tienes un demonio, o sea, y Jesús con misericordia le dice: yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Maneras en las que debemos de contestar nosotros, porque Jesús ahora nos dice que aprendamos de Él, que lo pongamos por obra. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener esto como punto de referencia, que si a Jesús le decimos: Señor, Señor, tú eres mi Señor, entonces el Señor dice: ¿por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? O sea, el mandato del Señor Jesucristo es: haz mi voluntad. Tú me dices: mi Señor, entonces haz mi voluntad. La palabra de Dios viene a instruirnos en esto, nos viene a enseñar cuál es entonces la manera en la que el Espíritu de Dios quiere que nos comportemos. Dice en sus notas ahí de Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, todo aquello que nos hace actuar como carnales y todo resto de malicia, recibid con humildad. Con humildad. O sea, Señor, yo vengo a recibir tu palabra, la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. En otras palabras, para recibir nosotros sabiduría para cómo vivir nuestra salvación. Una persona que por la palabra de Dios viene a tener este entendimiento, viene entonces a darse con intencionalidad a querer ser una persona mansa. Andrew Murray dice, o decía así, dice: los hombres a veces hablan como si la humildad y la mansedumbre nos robaron lo que es noble. Fíjense nomás esto, audaz y masculino. Oh, que todos crean que esta es la nobleza del reino de los cielos, que este es el espíritu real que el Rey de los cielos mostró, que esto es divino: humillarse, convertirse en el siervo de todos. Qué
radical, qué trascendental el que nosotros tengamos, hermanos, hermanas, que tengamos que pensar como Cristo piensa. Haya pues este sentir, esta manera de pensar en la palabra que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se humilló, se despojó, se hizo obediente. Haya en todos los que estamos aquí esa manera de pensar. Ahora, tanto de la humildad como de la mansedumbre como la humildad. Ahora, ¿cómo aprendemos de él? ¿Cómo lo aprendemos esto? Número uno, sometiéndonos a la voluntad de Dios. O sea, en tu oración es importante, ya ven como el Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad. O sea, nosotros por la voluntad revelada de Dios podemos hacer la voluntad de Dios. La tenemos clara, está específica. Entonces nosotros, por la palabra de Dios, vamos a someternos a la voluntad de Dios intencionalmente, diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad el día de hoy. Lo que está escrito yo lo quiero poner en práctica. Y en el Nuevo Testamento, a pesar de que hay muchas, yo nomás escogí 3, dije, ¿cómo podemos aprender de ello? Bueno, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice Colosenses 3:12, así dice: entonces, ahí te va, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice, esta es la voluntad de Dios. Tú eres una persona que, como creyente, quieres hacer la voluntad de Dios. A ver, ahí está en Colosenses 3:12. Esa es la voluntad de Dios. Que te despojes de las vestiduras viejas que están manchadas de pecado y ahora nos revistamos de la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, la doctrina es sumamente importante. Nosotros venimos aquí y somos expuestos a doctrina. En los grupos de casa, nuevos miembros, los domingos antes de la reunión de oración, enseñamos a orar. Aquí, y muchas personas en el cristianismo tienen la tendencia a querer aprender conducta cristiana, de que ahora yo ya no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello y no quiero hacer esto porque ofende a Dios. ¿Y saben qué es la cosa más significativa? Que en ocasiones no saben nada de la compasión y del amor de Dios. Y lo único que hacen es que se hacen unos fariseos insensibles, pero que se portan muy bien. Y Colosenses dice que esto sea tu vestimenta, revestidos de tierna compasión. Esta compasión, hermanos, de entrada y el primer lugar para el hombre que está aquí casado, que es padre de familia, o mamá soltera, o papá soltero, el primer lugar donde se ve esta tierna compasión es en la casa. ¿Ok? Es el primer lugar. Y me atrevería yo a decir y buscar cómo se la mostramos a los que no conocen a Dios. Dice la palabra que nosotros al revestirnos como escogidos de Dios, nos llama a que ahora vivamos esta vida de una manera nueva en la persona de Cristo, porque nos hemos entonces despojado del viejo hombre que, les digo, está viciado con pasiones, con deseos malolientes. Entonces nos lleva Jesús a esta invitación que dice: ven a mí, aprende de mí, esto se hace así. Les mencionaba yo de Moisés. Moisés tuvo esta manifestación de mansedumbre muy particular. A mí me llamó mucho la atención cuando llegan Aarón
y María, su hermana, a quejarse, a decir: ¿a poco crees que a ti nomás te habla Dios? O sea, ¿estás en serio, Moisés? O sea, nosotros también nos puede hablar. O sea, Moisés era el hombre puesto por Dios para liderar al pueblo de Israel. Y están hablando y le pega una lepra a María ahí. ¡Pum! Lepra. A ver, ¿qué le hubieras dicho tú? Que se le quite, ¿verdad? Ándele, vuelvas a meter. ¿Poco no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Señor, ten misericordia de ella. Perdónala, Señor. Perdona a mi hermano. ¡Wow! O sea, este hombre con todo el poder delegado por Dios, ¿verdad? Iba a tocar el agua y se abría el mar. Se iba a convertir en sangre. Lo que Moisés dijera, eso iba a pasar. Y detenerse y decir: ten misericordia, sánala. Y Dios la sanó. Por la humildad, la mansedumbre de este hombre. Es someternos a la voluntad de Dios. No le guardó rencor, no se vengó de ella, intercedió por la sanidad de su hermana. La voluntad de Dios, primeramente nos sometemos a ella, es una actitud intencional, número 2. Cuando Pablo escribe a los corintios, habían estado los corintios menospreciándolo a Pablo. Y decían uno: no, es que yo soy de Cefas, y no, yo soy de Apolo, y no, yo soy de Pablo. Entonces Pablo, a la hora de estar oyendo sus discusiones que llegaban a él, por medio de carta llega Pablo y les contesta de una manera en la que les dice: hermanos, espérense. Miren, yo soy igual a los otros, soy igualito que los otros, y no soy más ni soy menos, soy igual. Y he pagado el mismo precio que han pagado ellos. Dice: nomás les voy a decir una cosa. Dice: voy a ir a ustedes, voy a ir a hablar con ustedes. Acuérdense una cosa: Pablo fue instruido por Jesús, ya resucitado. ¿Ok? Todo el evangelio, todo lo que escribió Pablo, le fue revelado por la persona de Jesús ya resucitado. ¿Ok? Se le pegó una culebra maligna, se la sacudió, no le pasó nada. Se cayó un hombre que estaba ahí en el 3er piso, se muere, porque ya tenía horas Pablo hablando. Ustedes aquí conmigo se salvan. Se muere el individuo. Pablo ora por él, lo resucita y sigue hablando. Les dice Pablo, en esa parte de la escritura les dice: iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. O sea, yo puedo tomar una decisión de ser áspero, de ser duro. Sí puedo. Nomás que dice: voy a ir como representante de Cristo. Es como voy a ir. Es como tú y yo tenemos que ir. Es como tú y yo tenemos que caminar aquí. Y lógicamente se nos vienen esas situaciones tremendas, difíciles de la vida. Decimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso, cuando nosotros entonces tomamos decisiones y se presentan dificultades en nuestras vidas, es cuando podemos actuar como dice Gálatas 6:1, que es precisamente para donde vamos. Ahí les puse en el recuadro el versículo de Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, que tú ya piensas como Cristo, que estás instruido por la palabra de Cristo, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Fíjense lo que dice: en espíritu de mansedumbre. Les digo, estaba yo estudiando todo esto y se me viene una escena en la que yo, un hermano aquí, nomás me faltó agarrarlo del pelo y decirle: ¿por qué hiciste esto? Una terribilidad que hizo el tremendo este. ¿Por qué hiciste esto? Estaba yo bien molesto con él por el daño que se causaba a él mismo y a varias familias.
Y yo no fui manso con él. Restaurando en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, llamando la atención a alguien más como si a mí no me fuera a pasar o me pudiera pasar. Dios tenga misericordia de nosotros, de mí, de todos. Que a la hora que se presente una situación, en lugar del enojo que nos caracteriza a muchos, decir, voy a ir a restaurar a este hermano en espíritu de mansedumbre. Cuando Pablo les escribe a los efesios, les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. O sea, las palabras son penetrantes, son trascendentales. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿Tú eres de Cristo? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Os ruego por las misericordias de Dios que viváis de una manera digna con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Efesios 4:1. Os ruego. Y tú y yo podríamos decir, bueno, pues es que a mí nadie me ha rogado. No, espérate. Si tú necesitas que alguien te ruegue, entonces la palabra de Dios no está teniendo efecto en tu corazón. Él es el que nos está diciendo esto. O sea, que Dios nos ruegue. Que nos ruegue para que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados, con toda humildad, no con cierta humildad, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, porque podemos soportarnos, pero no con amor. Por eso es importantísimo y necesario que tengamos claramente definido que el Espíritu Santo de Dios es el que produce en nosotros esta transformación que hace ver a Jesús en nosotros y a través de nosotros. El tercer punto es dando testimonio con nuestra mansedumbre. Dice Pablo, dice Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago. Dice el capítulo 3, versículo 13. Hace una pregunta que lógicamente es una pregunta que el Espíritu Santo de Dios nos hace a nosotros. Se la hizo en ese entonces a ellos, el día de hoy lo hace a nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A ver, ¿quién es sabio y entendido? Hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento. ¿Para qué? Para que una vez que pensemos y procesemos, entonces podamos nosotros tomar decisiones para mostrar con sabia mansedumbre nuestro amor a esas personas. Porque nos lo trae a esa parte porque nuestras vidas están constantemente afectando. Tenemos relaciones con padres, hijos, hermanos, cuñados, sobrinos, primos, abuelos, etcétera, etcétera. Empleados, patrones, conocidos, no conocidos. Nosotros constantemente estamos siendo expuestos a el escrutinio de la gente. Y habremos o no, esperamos que siempre sea que sí, que demos testimonio de nuestra relación con el Padre, con el Hijo y sobre todo con la persona del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Porque lo que dice después del versículo 13 de Santiago, dice, pero si tenéis, fíjense las cosas que dice, celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica,
amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. O sea, ¿cómo respondemos entonces a las cosas que nos pueden crear a esa ambición personal de que queremos ganar siempre el conflicto, la discusión? Yo quiero quedar bien aquí, no me van a hacer quedar mal. La ambición personal, celos. No, yo con ese no quiero. Me cae mal. Muestre por su sabia mansedumbre. Esta parte de la escritura que nos habla acerca de la mansedumbre, la humildad, viene conectada también con el dominio propio, que es lo que vamos a ver el domingo que entra con el favor del Señor. Es una persona que piensa, es una persona que razona, una persona que estudia, que pone en práctica, que no es ignorante de la palabra de Dios. Y se muestra en situaciones bien adversas. Estando Jesús en el huerto del Getsemaní, Padre, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Orando Jesús la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ese rato después que llegan ahí, los soldados llegan y ¿quién se acuerda de lo que hace Pedro? Su espada y una oreja. Jesús, de una manera muy tranquila, le dice: la copa que el Padre me ha dado a beber, no la debe beber, Pedro. Y Jesús va y toma la oreja de Malco y se la pone. ¿Qué le hubieras dicho tú a Pedro a la hora de que sacó la espada y le cortó la oreja? Hombre, por favor, Pedro, ves aquí cómo está la tempestad y no tincas, hombre. Vas a hacer esto un relajo, Pedro, hombre. El ejemplo claro de la mansedumbre de Cristo en medio de situaciones bien difíciles que pueden haber generado un desastre. El apóstol Pedro, quien fue el recipiente de la mansedumbre de Cristo, que le dijo: Pedro, antes de que ese gallo cante, tú me vas a haber negado. Tal cual, sucede así. Canta el gallo, se suelta llorando Pedro. La próxima vez que Jesús lo veía resucitado, Jesús no llegó y le dijo: Pedro, ¿por qué lo hiciste? Ya te había advertido, te hubieras puesto al tiro. Poquita atención. Digo: Pedro, ¿me amas? Digo: sí. Si me quieres, Pedro. Sí, tú sabes. 3 veces. Le dice, cada vez le dijo: apacienta mis corderos, dales de comer, cuídalos. Jesús amó a Pedro, a este amigo que lo traicionó, y lo que hizo fue restaurarlo. Dice Pedro, que experimentó esto en el capítulo 13, la primera carta, dice el versículo 13: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Quién? O sea, él vivió esto. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, decía Pedro, dichosos sois si te hacen algo por el nombre de Jesús. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. Y lo dice esto: estando siempre preparados para presentar defensa, dice, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y con reverencia. O sea, Pedro está diciendo,
Si alguien te hace algo mal, si alégrate. Si nomás que cuando alguien te demande una razón de la esperanza que hay en ti, tú háblale con mansedumbre y con reverencia. Háblale de la esperanza que hay en nosotros, de que Jesús lo ama, lo perdona, lo quiere restaurar, lo quiere hacer de él, le quiere regalar todas las bendiciones que la palabra de Dios nos dice. Cuando dice Jesús, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos heredarán la tierra. Cristo Jesús quiere que tú y yo seamos coherederos con él. Que a la hora de que se nos persiga y se nos maldiga y se diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo, dice que nos alegremos y nos regocijemos, porque grande es nuestro galardón en el cielo. Pero a mí lo que me encanta es que dice Jesús, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Tú conoces ese descanso? ¿Conoces a Jesús? Si lo conoces, deleítate en Jesús. Pero si no lo conoces, ven a Él. Te está invitando a que vengas a conocer lo que es el descanso de un alma que una vez que experimenta este gozo, glorifica a Dios y le dice, Padre, gracias. Vamos orando. Padre, queremos darte gloria y queremos darte honor, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios, por la mansedumbre que nos has mostrado a través de Jesucristo, por esa humildad que nos debe de caracterizar a nosotros, Señor. Ese fruto de tu Espíritu Santo que queremos, que deseamos que se manifieste en y a través de cada uno de nosotros, para que más personas vengan a conocer a Jesús y puedan descansar, Señor, del trabajo de sus almas, de la aflicción, del temor, del dolor. Y Señor, aunque esas cosas existen, se pueden vivir con el descanso del alma sabiendo que tú tienes todo en control, Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra y pedimos tu bendición y la recibimos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Me faltó cuál recuadro otra vez. La persona que soporta y sufre los males con mansedumbre y silencio es la representación de un hombre cristiano. Gracias. Que el Señor los bendiga, pasen muy buenas tardes y gracias a todos los que están apoyando con los nachos. Bendiciones y aquí nos vemos el martes a las 7 con el favor del Señor.